Ya ahí apreté. Muchas gracias por recordarme, porque si no, no me hubiera acordado ni qué. Ya. Ya volvamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una dirección en este conjunto, ¿sí? Acá, d igual de 1, de 2, la separo porque es un producto, así que son dos coordenadas, que están TC1, cruce 2, en el punto X1, X2, ¿ya? ¿Qué significa que esté en este cono tangente? Es que existe una sucesión de direcciones, que yo le puse D sub n super I, que converge a DI respectivamente para I igual 1 y igual 2, ¿sí? Y una sucesión T sub n que crece a 0 tal que pasa esta condición, ¿sí? Esta es la definición de cono tangente, ¿sí? No hay nada raro en esto. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, si está en este conjunto, ¿qué quiere decir por coordenada? ¿Cabrón? ¿Alguien? ¿Qué pasa por coordenadas en esta operación? ¿Se puede separar? Sí, pues. ¿Qué pasa con x1 más tn dn1? ¿Dónde va a estar? En C1. En C1 y el otro en C2, ¿no? Vamos a tener esto. ¿Sí? Sí. Acá, apareció acá. Van a ir apareciendo como puntitos de a poco. ¿Sí? Entonces vamos a tener que x1 más tn dn1 está en C1. Y lo mismo para 2, igual 2. Para todo el nn. ¿Pero qué quiere decir esto? Por la misma definición que tenemos ¿cómo se llama esto? De cono tangente va a querer decir que de 1 va a estar en el cono tangente C1 y de 2 va a estar en el cono tangente de TC2. ¿Sí? Facilita, ¿o no? ¿Se entendió? ¿Claro? Sí, Sí. una ¿Sí? duda, yo tengo una duda. Dime, dime. ¿Por qué podéis llegar y separar como en los 1 y los 2 y asociar automáticamente como que el uno está en el C1 y el del 2 está en el C2? Porque cuando tú operáis como la suma en Producto Interno, esto te va a quedar como x1 más tn dn1, coma, x2 más tn Ah, dn2. sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Y cada uno va Sí, a ya. tener... ¿Sí? Ya. Sí, Ahora, gracias. ahora viene la parte más entretenida, pues si esta inclusión era tranquilita, ¿ya? O sea, un poquito más simple. Ahora, ¿a quién se le ocurre cuál va a ser el problema si yo intento hacer el mismo desarrollo, pero al revés? ¿A ¿Alguien se le ocurre? Fíjense, como que acá todas las cosas estaban separadas por igual 1, igual 2, ¿o no? Excepto una cosa. ¿Qué cosa era eso? El TN. El TN, ¿o no? Porque acá lo que me dicen es que el TN me va a funcionar para el 1 y el 2, ¿o no? ¿Cuál es el problema si yo empiezo a hacer el camino inverso? Es que la dirección que está en TC1 me va a dar un TN1 y la dirección que está en TC2 me va a dar un TN2, ¿sí? Entonces ahora cuando los junte, yo no sé qué pasa con TN1 y TN2, cómo se relacionan, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Todos vieron el problema? Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Ahora en el momento digo, puta, debería haber hecho los ejercicios propuestos. Pero ahí cuando me dicen ya, uno de ellos es convexo, uno piensa ya, tengo que ocupar alguna propiedad del cono tangente convexo, ¿sí? Ahora, si lo piensan, como la cerradura con eso, como que puede ser que apañe, pero como que no sé qué va a pasar acá, porque si, por ejemplo, C1 es convexo y C2 no es convexo, el producto no va a ser convexo. Entonces como que pierdo propiedades, ¿sí? Entonces para esto podemos volver a la punta del profe, y fíjense que acá dice este problema, ya leamos los puntitos, ¿sí? Y estas propiedades después las pueden ocupar, ¿sí? Pero se las recomiendo mucho revisarlas, ¿ya? De hecho las demostraciones son muy buenas, de hecho creo que están en los libros que subió un compañero. Entonces nos dicen acá, si yo tomo un conjunto convexo, ¿sí? Tengo las siguientes formas alternativas de escribir el cono tangente. Fíjense cuál es la diferencia, por ejemplo, de la primera con la segunda. O sea, de la primera, de esta, con la original. Que, bueno, no está acá, pero la original son puros existe, ¿o no? Existe, existe. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y acá, ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos, para cualquier sucesión de tiempo, va a existir una sucesión de direcciones que va a converger a la dirección que va a pasar esto, ¿sí? Entonces, les tinca que esta es como la útil, ¿o no? Porque ahora, cuando yo me pare en el cono tangente que no es del conjunto que no es convexo,
me da una sucesión de tiempo y yo agarro esa sucesión de tiempo y la meto en el otro conjunto que es convexo y ahí ocupo este cono tangente, ¿sí? Porque me va a servir cualquier sucesión que crezca a cero, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿No? Yes. Ya. Sí. Bueno, me encanta que hablen porque la hora de clases no la da nadie, así que démosle. Ya, entonces, para la hora de inclusión, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que C1 es convexo, ¿sí? Uno de ellos dos es convexo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Escribí acá la definición que está en los problemas propuestos. Tenemos que el cono tangente va a ser todas las direcciones tal que para toda sucesión de tiempo que crece a cero va a pasar esto. Lo que va a existir una sucesión de direcciones que hagan a cumplir esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora, lo que hacemos es tomar unas direcciones que estén en el cono tangente. Vamos a probar la reinclusión, ¿sí? Acuérdense que vamos a probar de derecha a izquierda, ¿sí? Tomamos unas direcciones de 1 de 2 que estén en los productos de los conos tangentes, pero entonces, como la dirección que está en el cono tangente del conjunto que no es convexo, ¿sí? Va a existir una sucesión de tiempo y una sucesión de direcciones tal que pase esto, ¿sí? Ahora, ¿qué me gustaría? Agarrar esta sucesión de tiempo y meterla al otro cono tangente, ¿no? ¿Sí? Y eso efectivamente es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, pero dada la caracterización del cono tangente del conjunto convexo, la que tenemos escrita acá arriba, para cualquier TN que converja a cero dado, va a existir una sucesión que va a cumplir esto, ¿sí? Y que converge de más de 1. Entonces ahora teniendo esto, podemos llegar y hacer la misma cuestión que hicimos antes, ¿sí? Que es juntar los dos términos y va a pasar esto, ¿sí? Que x1, x2 más tn, dn1, dn2 van a estar en c1, c2 plus c2 para todo en nn, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que de 1 y de 2 va a estar en el conjunto que pasa a esto y este es el cono tangente del producto, ¿ya? Probando entonces las dos inclusiones que queríamos, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O alguna duda? Es bien raro hablar así. ¿Podéis volver a explicar, por favor? Ya, ¿en qué parte? ¿O todo? O, Así como un resumen de todo. ya, pero la inclusión, ¿o no? O las dos. No, la última inclusión. La última, ya. Entonces, el principal problema con la última inclusión es que si yo tomo una dirección acá y una dirección acá, la definición de cono tangente me va a dar una sucesión de tiempo t sub n1 y una sucesión de tiempo t sub n2. Y ahora yo no voy a poder hacer esto, ¿sí? Porque acá, si por ejemplo hay t sub n1, yo voy a saber que eso me sirve para d sub n1 nomás, ¿sí? No para d sub n2 necesariamente, ¿sí? Porque para d sub n2 sirve t sub n2, ¿sí? Entonces no voy a poder hacer esta línea que tengo acá escrita, ¿sí? Que es lo que yo quiero. Entonces para eso ocupamos una de las propiedades que el profe dejó como propuesta o como ejercicio propuesto para cuando los conjuntos son convexos, ¿sí? Que para cuando los conjuntos son convexos, el cono tangente, en vez de ser dnRn tal que existe un tn y existe un dn tal que pase esto, en el caso convexo es, para cualquier sucesión que crezca a cero, voy a encontrar una dirección que me sirve. ¿Sí? ¿Eso entiende? La persona que me preguntó. No sé quién es. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo eso, partamos la inclusión. Pues, ¿sí? Tomo dos direcciones en el producto. Y la idea es que yo ocupo la sucesión de tiempo asociada al que no es convexo, porque es como el con más restricciones, por así decirlo. El que no le sirve cualquier sucesión de tiempo, ¿sí? Entonces, agarro la dirección que está en el que no es convexo y voy a tener la propiedad de cono tangente, ¿sí? Que me da un t sub n y un dn, 2. Entonces, ¿qué hago ahora con este tn? Lo enchufo en la definición del cono tangente que tengo acá, ¿sí? Entonces, dado un tn, va a existir un d sub n1 que va a converger a d1 tal que va a pasar esto, por la definición de cono tangente, porque d1 está en el cono tangente, ¿sí?
Pero ahora vamos a tener esto, pues que x2 más tn dn2 va a estar en C2 y x1 más tn dn1 va a estar en C1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el producto de ellos dos va a estar en C1 cruz C2, que es lo que queremos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Otra cosa, que por el chat dijeron si podía ir un poco más lento porque no alcanzan a escribir. Están escritos. Es que pensé que no. Ya, disculpa. Ya, igual le subí esto también, ¿sí? Así que no creo que anote más cosas de las que están acá. Pero sí voy a ir un poquito más lento. Sí. En general yo ya voy rápido en clase, así que supongo que online debe ser más horrible todavía. ¿Ya? Ya, pero ¿entendieron el problema? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Puta, ojalá pudiera ver el chat. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, Sí. dime. ¿O alguien habló? ¿No? Ya. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, que es una aplicación de esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la principal aplicación de esta propiedad con igualdad? Es que ahora, si no sé, nosotros piensen que esto se puede como extender para si yo tengo, no sé, n conjuntos convexos. Decir que el cono tangente del producto de n conjuntos convexos va a ser el producto de sus conos tangentes, ¿sí? Y esto es muy útil porque muchas veces nos enfrentamos a como conjuntos, ¿sí? De optimización, así como minimizar f de x con x en c, tal que el C es un conjunto que se puede escribir como un producto. ¿Y cuál es un ejemplo de eso? Es el que tenemos la siguiente pregunta. ¿Sí? Queremos maximizar, este es un problema, lo pueden hacer, o sea, la solución la van a saber al tiro, pues, ¿sí? Maximizar la suma, sujeto a que cada componente está entre 0 y 1. ¿Y por qué este es como el caso anterior? Porque el conjunto factible es 0,1 a la n, el producto de n 0,1. ¿Sí? Ya. Entonces, primero, ¿cuál es el primer paso? Obviamente, cuando queremos maximizar, y esta se la tienen que saber de memoria, porque en este curso vamos solo a minimizar, es, ¿alguien se lo sabe? Cabrón. Pasó al pin. ¿Mm? Minimizar una vez. Eso, exacto. Y eso lo tienen, por favor, háganlo siempre, porque todos los teoremas que van a ver van a ser para minimizar, ¿sí? Entonces, como que, para que no se le den revés, ¿sí? Porque las condiciones de optimalidad son al revés cuando son maximizar, ¿ya? Entonces, el problema anterior es equivalente a este, ¿sí? Minimizar menos la suma de los x1 sujeto a xy en 0,1, ¿sí? Y este es un problema convexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función objetivo es lineal, en particular es convexa, y el conjunto es un producto de 0 unos que es convexo, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Y qué significa que yo tenga un problema convexo? ¿Alguien sabe? O sea, ¿qué gano con eso? ¿Cabrón? Un mínimo local global. Exacto. Mínimo local y global, pero además algo más fuerte, que lo vamos a probar también, pero el profe lo vio en clases, pero no lo probó, sé que se olvidó, es que la condición de primer orden es suficiente. ¿Sí? Es decir, derivar igualar a 0, o en este caso derivar y ver el cono tangente, es suficiente para decir ese es mínimo. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen encontrar los puntos críticos de este problema, también voy a encontrar los mínimos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el mínimo el máximo de esta cuestión o el mínimo? ¿Alguien sabe? ¿O se le ocurre? N. N, ¿no? Que todos los xy sean 1. ¿Ya? La idea es probarlo, probar por qué pasa eso. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, calculemos el cono tangente, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense que calcular el cono tangente de este conjunto, del producto de 0, 1, es bien facilito porque lo que probamos antes se puede extender para n conjuntos convexos. Acá lo hice para 3, pero el argumento es homeomorfo a hacerlo para n, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el cono tangente del producto de 3 conjuntos convexos, ustedes lo pueden como hacer como asociatividad, por así decirlo, y separarlo con la propiedad que probamos antes, que esto es el producto del cono tangente de este con este cono tangente, ¿sí? Y después aplicar la propiedad de nuevo a este conjunto y van a llegar que es el producto de los 3 conos tangentes, ¿sí? Entonces ustedes pueden generalizar
el argumento para n convexo, ¿ya? ¿Y qué es lo importante de esto? Es que entonces, cuando yo quiera ver el cono tangente del conjunto C, que es 0, 1 a la n, esto va a ser finalmente el producto de los n conos tangentes de 0, 1 en el punto x, y. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? ¿Puedes repetirlo otra vez, por Pero hasta esta parte, ¿todos entendieron? ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí. Oh. Rolando, Es que estaba anotando y no. Ah, ya. No, sí, no se preocupen. Con que una persona diga que sí, bancado. Que igual es raro hablar y que no respondan nada. Ya. Rolando, Dime. es que la extrapolación a que se cumple para n productos cruces, ¿Sí? ¿habría que probarla o la ocupaste porque si no? Ah, o sea, la pueden probar como por inducción, cosas así. ¿Sí? Sí se Ya, puede. perfecto. Pero la estamos ocupando nomás como porque tú no me estás diciendo que se cumple. Ah, sí. Ya, ya. O sea, pero se puede probar por inducción, pues, porque fíjate que acá si yo tengo n y acá, o sea, tengo n más 1 y acá tengo n, acá separo con 1 y después tengo la hipótesis inductiva, ¿cachai? Sí, perfecto. Pero sí, o sea, si en una prueba tienen que ocupar inducción, lo recomiendo ocuparlo, pues, ¿sí? Vale. Pero nunca van a tener, o sea, también pueden hacerlo así como se cacha, así, mientras no sean productos así infinitos o cosas imposibles, da lo mismo, ¿ya? Buenísimo. Ya, entonces, como tenemos esto, el conjunto 0,1 a la n se escribe como de esta forma, no solamente que son n, son n 0,1 multiplicados, ¿ya? Entonces, para yo encontrar los puntos críticos de este problema, a mí me gustaría calcular el cono tangente de este conjunto, ¿sí? Pero tengo esta propiedad, ¿sí? Que es que el cono tangente de estos n productos es los n productos de los conos tangentes de 0,1, ¿sí? Ahora, ¿a alguien se le ocurre, ahora, dónde entonces pararía la dificultad de calcular este cono tangente? Habría que solo calcular el cono tangente de T01, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a alguien se le ocurre cómo es el cono tangente de T01? Acá un dibujito apaña mucho. Si quieren hago un dibujito, lo intento. ¿Ya? ¿Les tinca? Sí. Sí, un dibujo. Ya. Sí, por favor. Voy a parar el Sí, un chat dibujo, por favor? y voy a hacer una pizarrita. Estoy con el peor mouse del mundo, así que perdón. Ya, entonces, el conjunto. ¡Uy, qué feo! El conjunto es esto, ¿no? Ahí está. Oh, horrible. Ya. Entonces, acá está el 0. Y acá está el 1. ¿Ya? Entonces, ahora les pregunto, ¿qué pasa si si X está... Oh, esto es demasiado difícil. Ustedes tuvieron clase con el barrio, ¿no? No lo cacho. En proa, algo así. Sí. Hizo como todo el auxiliar en mouse, Sí. casi se muere. Ya. Si X está en 0,1 abierto, ¿cómo va a ser su cono tangente? ¿Qué creen? Oh. ¿R? R, ¿o no? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una suposición muy rápida por qué funciona? Que habíamos visto que si pertenecía como un interior, era... Exacto. Esa es la suposición perfecta. Sí. Oh, voy a intentar hacer el R más bonito que pueda. Ay, igual. Ya. Entonces, si yo estoy en cualquier punto del interior, todas las o sea, el cono tangente es todo R, ¿sí? Y tiene sentido, ¿no? Porque si estoy parado acá, yo me puedo mover para acá y me puedo mover para acá, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si X es igual a 0, uy, me quedo demasiado grande ese X. Sería poder escribir como en látex, tío. Ya, si X igual a 0, ¿cuál creen, si yo estoy parado acá, cuál creen que va a ser el cono tangente? R más. R más, ¿o no? ¿Todo lo has sentido? No, ¿por qué? ¿Por qué R más? Ah, o sea, ustedes tienen dos opciones para probar esto, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo de las, ¿cómo se esta cuestión? De la... Ah, de la...
de la sucesión y todo eso, pero nosotros tenemos una definición súper bonita para convexo, ¿no? Que es como, ay, no puedo, Ustedes tenían esto, ¿no? Que el cono tangente de 0, 1 en X era la cerradura, ¿sí? De R más el conjunto, que en este caso 0, 1, esta notación va a estar hermosa, menos X, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso, cabros? Sí. Sí. Ya, ahí, ya. Entonces, fíjense, po. O sea, la intuición de por qué R más es porque si yo estoy parado en 0, yo solo me puedo mover a la derecha, ¿o no? Porque si me muevo un poquito a la izquierda me salgo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. pues, pero si ustedes reemplazan, ¿qué pasa si ustedes reemplazan X igual 0 en esta formulita? Les queda la cerradura de R más 0, 1. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos R más 0, 1? R R más más. por 0, 1. Eso, ¿qué más? R más, ¿o no? Como que el 0, 1 no me hace nada, ¿o no? Y ahora, ¿qué pasa si yo cierro R más con el 0? Me queda R más con el 0. Eso. Entonces, por eso R más, ¿ya? Ahora, en el punto X igual 1. X igual 1. ¿Ya? En el punto X igual 1, acá lo que hago me va a quedar 0, 1 menos 1. Y eso es como el conjunto menos 1, 0, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa si a R más lo multiplico por menos 1, 0? ¿Qué me va a quedar? R menos, ¿o no? R menos, ¿o no? Y si yo lo cierro, R menos. Pregunta, ¿a qué te refieres con multiplicarlo por 0,1? Ah, como el conjunto. O sea, sí, porque no es un producto Ah, sí, no, pero es de como, conjunto, ¿no? es un conjunto. O sea, cuando yo digo A por B, es el conjunto de los X por Y con X en A y en B. ¿Cachai? Vale, gracias. Eso está como, o sea, el profe lo escribió, creo, pero sí, o sea, a eso me refiero. Es como bien chanta, pero es como, tiene toda una suposición. Y tiene sentido con el dibujo, ¿no? Porque si yo me paro acá, solo me puedo mover a la izquierda, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Voy a guardar Oye, esta. disculpa, si en un control no aparece algo así, uno puede llegar y poner que el cono tangente de, por ejemplo, de esos conjuntos que pediste, son así tal cual o tengo que Ah, ponerme sí, a o sea, demostrar cuando por te den así definiciones? como conjuntos, hay conjuntos bien simples, pues a veces te dan esto, a veces te dan como las rectas, ¿cachai? Sin nada entre medio. Ahí el cono tangente lo podía hacer por dibujo, ¿cachai? No sé, pues si te dan este conjunto, por ejemplo, uno que es muy común es este, porque siempre es como un contraejemplo, que es como, o sea, como los ejes, pero solo los ejes, ¿ya? Esto, que es como x1 igual 0 o x2 igual 0. Este conjunto, ¿cuál sería el cono tangente? Sería como estas direcciones, ¿o no? Si yo estoy, por ejemplo, parado en este punto, ¿sí? ¿Sí? O si yo estoy parado en este punto, Sí. son estas direcciones. Esos conjuntos bien simples, podéis dibujitos y explicarlos, ¿cachai? Pero obviamente a veces hay conjuntos súper complicados que tenéis que igual como meterle, pues no solamente intuición, porque a veces la intuición puede estar mal, ¿cachai? Pero sí, o sea, cuando son conjuntos en R, como en R2, son bien facilitos, los podéis hacer por dibujitos, cosas así, ¿sí? Ya. Igual después van a haber más propiedades y se van a olvidar del cono tangente cuando vean un KKT, ¿ya? Así que, o el lagrangiano, que para de CB, ¿ya? Ya voy a guardar esta bizarra, ¿sí? Con mi hermosa letra. A ver, ¿cómo se hace esta cuestión? Save. Bueno, supongo que funcionó. Si no, le voy a tomar un pantallazo por si acá. Ya, Una pregunta. dime. Todavía no cacho bien por qué para un X entre 0 y 1 abierto es R. Como el cono es R. Cuando... ya. Porque mira, cuando tú estás en el interior, ¿sí? Piensa, o sea, piensa en un conjunto cualquiera, olvídate de este, ¿sí? Un clásico dibujito así como análisis, ¿ya? ¿Qué significa que tú estés en el interior? ¿Sí? A ver, para practicar análisis. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Que hay que puede intersectar una bola Que con el más, conjunto. que intersectar una bola es que una bola queda metida, ¿o no? Así. Eso.
¿Ya? Entonces, fíjense, una bola, cuando ustedes piensan en RN, una bola contiene todas las direcciones que yo me puedo mover, ¿sí? Como que no Sí. le falta ninguna, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy en el interior, si yo puedo meter una bola en ese punto, significa que me puedo mover en todas las direcciones y me quedo en el conjunto, ¿sí? O sea, me puedo mover, puta, es pésimo el dibujo en R2, pero me puedo como mover para allá, me puedo mover para allá, me puedo mover para todos lados, ¿no? ¿Sí? Sí. Y por ese motivo, como el cono tangente, la idea del cono tangente son como las direcciones que me puedo mover, pero con algo más. Esa es la diferencia con el AC que le pone el profe, con el cono de direcciones invisibles. Es que acá yo también me puedo mover en todas las direcciones. Entonces, al final, el cono tangente van a ser todas las direcciones. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y eso es muy importante, cabros, lo del interior. De verdad, demasiado importante, porque si ustedes pasan las condiciones de primer orden, esa con el cono tangente, la pasan a algo que está en el interior, ¿sí? Les va a dar derivada igual 0, ¿sí? Porque les va a quedar que la derivada multiplicada por cualquier vector en Rn va a ser mayor o igual a 0, y eso significa que si yo tomo x y menos x, es que el gradiente multiplicado en cualquier vector va a ser 0. Y eso es que el gradiente es 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. por eso, en el interior, gradiente igual, esa es la condición de optimalidad, gradiente igual 0. ¿Ya? Ya. Ya, voy a parar. Voy a sacar la pizarra. ¿Alguien la quiere todavía? Espera, Dime. cuando x es igual a 1, ¿por qué no toma igual el intervalo de 0 a 1? Solo r menos. Solo R menos. Ah, es que si tú lo reemplazáis acá, pues, reemplázalo en esta formulita que escribí acá arriba. Te queda el conjunto 0, 1 menos 1. Lo desplazáis 1 a la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí te va a quedar el conjunto menos 1, 0, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si el Ya. R más lo multiplicáis por menos 1, 0? Te dan todos los negativos, ¿cachai? No te puede dar positivo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Se cachó? Ya. Ya voy a Ya. sacar la pizarra. ¿Tienen Sí. Sí. nadie más la necesita? Ya. Vamos a volver a lo que teníamos a la presentación. Ya. Ay, no. Oye, la última duda. Dime. Pero con como la igualdad del cono tangente con la clausura de ese conjunto, ¿no podéis calcular lo del interior, así como para cualquier punto? Aquí ¿cómo? No te entendí muy bien. Dime. Ya, que nosotros tenemos una igualdad que se puede usar, que es la del cono tangente cuando el conjunto es convexo. Sí, la de la es igual- clausura, esa. ¿Sí? sí. Que eso es para cualquier punto dentro del conjunto, ¿cierto? Sí. Ya. ¿No podía ocupar esa igualdad como para calcularlo en el interior del conjunto? Ah, también te sirve, pues, porque piensa que te va a quedar 0, 1 menos x con un x entre 0, 1. Entonces el conjunto 0, 1 te lo va a desplazar en x, pero no lo suficiente para que te van a quedar negativos y positivos, ¿cachai? ¿Sí? Ah, ya. Y ahí cuando lo multipliques por R más, te va a dar todos los positivos, todos los negativos. ¿Cachai? Ah, ya, ok. ¿Sí? Ya. Sí, Muchas sirve gracias. para todo. De hecho, a ver, o sea, de hecho con eso podríais probar, por ejemplo, para los convexos que el interior te sirve, pero es como... pero funciona la fórmula para cualquier punto en el conjunto, ¿cachai? Ya, entonces, volvamos al problema. Pues teníamos este cono tangente y sabemos que es el producto de estos conos tangentes. Y estos conos tangentes ya los sacamos, pues, ¿sí? A ver, hoy. Oh, no escribí una cosa. Oh, soy lo peor. Pero, a ver. Ya, pero no lo anoté, pero ¿todos tienen anotado cómo era el cono tangente de esto? ¿Sí? Entonces era R más si X es 0, R menos si X es 1 y todo R si X está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, recordando eso, sigamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quería decir la condición de primer orden? Pues la condición de primer orden es que el gradiente traspuesto con una dirección del cono tangente es mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Y cuál es el gradiente de nuestra función objetivo? El vector de puro es menos 1. ¿O no? ¿Sí? Entonces, Sí. si yo reemplazo esto en la condición de cono tangente, o sea, la condición de primer orden, esta, me va a dar que de 1 hasta dn son menor o igual a 0. ¿Sí? Me queda menos 1 acá y le doy vuelta a la desigualdad y me queda esto. ¿Sí? Es decir, que la condición de primer orden es que la suma de todas las componentes del vector de direcciones del cono tangente tiene que ser menor o igual a 0 en ese punto. ¿Ya? Esto lo estamos haciendo para encontrar el punto. ¿Sí?
Es como cuando uno derivaba igualaba a 0 y buscaba el punto que hacía que la derivada valiera 0, ¿sí? Entonces, teniendo esto, esto quedó horrible, teniendo esto, pensemos esto antes de que les dé la respuesta al tiro, ¿sí? Si yo quiero que la suma de todas mis direcciones sean menor o igual a 0, dado el cono tangente que tenía, ¿qué punto hacía esto? ¿Qué me gustaría que fueran todas estas? Cada una de estas componentes, de 1 hasta n, que fueran... 0. Me sirve Negativa. 0, negativas, no positivas, 0 o negativas, ¿ya? Ahora, uno se podría preguntar, ya, pues, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, de 2 es positiva, pero de 3 es tan negativa que igual me queda negativa la cuestión, ¿o no? ¿La va a seguir cumpliendo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya, pues, pero ¿cuál es el problema con eso? Que yo acá estoy diciendo que esto lo tienen que cumplir todas las direcciones del cono tangente en ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo un punto que era positivo, que por ejemplo, ¿qué puntos, o sea, ¿se acuerdan cómo era el cono tangente? ¿Qué puntos hacían que las direcciones fueran positivas? Los puntos que eran distintos a... ¿En cuáles me A voy a 1. mover a la derecha, po? Los menores a sea, 1, ¿no? Sí, ¿Sí? menor estricto de 1. Menor estricto a 1. Entonces, ¿qué pasa si yo me paro en cualquiera de esos puntos? Un X, tal que alguna de sus componentes sea menor a 1. Entonces, una de esas direcciones puede ser positiva, ¿sí? Pero yo la puedo hacer tan grande como yo quiera, tal que no va a romper esta desigualdad, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la única forma de asegurar que esto se cumpla siempre para cualquier dirección en el cono tangente? El 1. El 1, ¿no? Pero el 1 para cada componente, ¿no? De X. ¿Sí? Acuérdense que es un problema en Rn. ¿Sí? Entonces eso es lo que escribo, ¿sí? Dada la caracterización que tenemos del cono tangente, esta desigualdad nos dice que X y barra tiene que ser 1 para todo y. Y acá lo puse. Pues si alguna coordenada es distinta a 1, podemos tomar un de i, ahí le puse muy positivo, pero pueden decir que tiende a infinito y que no va a respetar la condición de primer orden. ¿Sí? ¿Sí? Y con esto podemos decir entonces que este punto es el único que satisface la condición de primer orden, ¿o no? ¿Sí, cabrón? Sí, po. Ya. Entonces, teniendo esto, como la condición de primer orden es suficiente, este va a ser el mínimo global, que era lo que habíamos dicho, ¿sí? De verdad era es un problema súper estúpido, pero es un buen ejemplo de cómo se ocupa esto. ¿Ya? ¿Se entendió? Igual voy a hacer como una recapitulación de lo que hicimos. ¿Ya? ¿Cabrón? ¿Alguna duda? No puedo leer el chat, así que Copiando. si escriben en el chat, yo no puedo ver nada. Ya, Rolando, dime. entonces, es que antes no había entendido bien lo de suficiente y necesaria. Con suficiente uno puede asumir que ya es un mínimo global. Local. Cuidado. Ah, que O ahí sea, sale global. no, es que este es un caso convexo. En el caso convexo no hay mínimos locales, pues Ah, siempre claro, hay claro, globales. claro. Pero, y condición necesaria, uno no puede asumir, sí. No. Es una implicancia, pues es como necesaria, o sea, mínimo implica necesaria y suficiente implica mínimo, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. Pero hay una cosa súper interesante de eso, que es muy importante, porque al final, ¿qué es lo que uno hacía siempre cuando optimizaba, no sé, funciones en R o en Rn? Era derivar igualar a 0 y con eso decir, este es mi candidato a mínimo, ¿sí? Y candidato es la palabra importante, ¿sí? No necesariamente el mínimo. Y después con otras herramientas tengo que probar que ese es el mínimo. Por ejemplo, con las condiciones de segundo orden, o probando que el problema tiene un único mínimo, cosas así. ¿Ya? Perfecto. Pero esto es equivalente a derivar igual a 0 y buscar a alguien. Ya solamente que ahora mucho más interesante que optimizar en todo R o Rn. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Puedo pasar a la próxima diapo, cabrón? A mí me quedó una duda, Dime. no sé si ¿se escucha? Sí. Del cono tangente, o sea, el cono tangente del 0,1 era menos R cuando X era 1, cuando X era 0. Cuando X era 1, que te podéis mover solo a la izquierda, ¿cachai? Ah, vale, gracias. Sí. Ya. Entonces sigamos ahora con la P2, ¿sí? La P2. ¿Mm?
La recapitulación. Ah, perdón, sí, muchas gracias. Ya, entonces recapitulación. Para hacer estas cosas, o sea, cuando me pidan puntos críticos del problema, esto es súper, lo van a tener que hacer siempre, calcular cono tangente y después escribir condición de primer orden, ¿sí? ¿Y cuál era el principal problema de este problema? Era que el cono tangente era difícil de calcular, pero con la formulita que tenemos cuando los conjuntos son todos convexos, es que el cono tangente del producto de ellos va a ser el producto de los conos tangentes. Y pasamos a algo mucho más simple, ¿sí? Teniendo este cono tangente, podemos, o sea, teniendo eso, escribimos la condición de primer orden, y como el gradiente es tan simple, da una condición muy bonita, ¿sí? Que es que la suma de las direcciones sea menor o igual a 0, ¿sí? Y teniendo eso, el único punto que satisface que sus direcciones son siempre suman todas negativos, es el punto x igual vector de puro 1, ¿sí? Que es este. Y ahí puse ya, si alguna coordenada es distinta de 1, puedo tomar esa coordenada, un DI muy positivo, y me va a dar vuelta la desigualdad, ¿ya? Y con esto llegamos a que el punto crítico era x igual 1, o sea, el vector de unos, y después como el problema es convexo, es un mínimo global, ¿sí? Porque la condición de primer orden es suficiente, ¿ya? ¿Se entendió? Ya, pasemos Acá, yo no entiendo por qué tiene que ser igual a 1. acá. Sí. Ya, pues mira, imagínate, lo podéis probar por contradicción, ¿sí? A ver, veamos si lo puedo hacer en la pizarrita, a ver, si no muero. Ah, pero... Oh, ¿cómo se borra todo? Ahí, clic. Ya. Entonces, supongamos, entonces, existe un I, ¡ah! Tal que... Oh, están mutantes esas líneas, espérense. Tal que xi, el punto como crítico, es menor a 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si una de esas direcciones, qué pasaba si xi era menor a 1? Implica que podía tomar d en el cono tangente, ¿sí? Ese es un d, tal que di en este caso podía ser positiva, ¿o no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué podía ser positiva, cabros? ¿Sí? ¿No? Por la persona que preguntó. Bueno, supongo que nadie tiene dudas, así que lo podía tomar positivo. Entonces ahora cuando tome la condición de primer orden, ¿qué me decía? La condición de primer orden me decía que la suma... ¡Uy, qué horrible esa suma! A ver, ahí está mejorcita. La suma de los de I... Disculpa, Dime. eso es por el tema de la clausura, ¿no? Que estaría en R. Sí, pues, o sea, no necesariamente por la clausura, pero nosotros vimos que en el cono tangente en 0,1, cuando tu x es menor a 1, tus coordenadas Claro. pueden ser positivas, pues, porque es o R más o R, ¿cachai? Entonces creo que sí entendí. Vale, gracias. Es por coordenadas. Ah, ya, se cachó, o sea, igual escribámoslo. Es porque le pedís que esto sea menor o igual a 0, pero yo le puedo tomar un DI que tienda, no sé, o sea, suficientemente grande, pero voy a decir que tienda como a infinito, por así decirlo, tal que esto va a contradecir esta cuestión, ¿o no? Porque entonces la suma en algún momento va a empezar a ser positiva. ¿Ya? Ya voy a guardar este igual. Ya, volvamos entonces a la pantalla. Ya. Entonces, ¿ninguna más duda con el problema? ¿Todo listo? Ya. Entonces ahora vamos a ver una cosa que no probó el profe. Ay, que está spoileada más encima. Que es que lo que le había comenzado. Esto el profe ya lo mencionó, pero me pidió que lo probara. ¿Sí? Que es que tenemos un conjunto C convexo cerrado y un punto en C,
y suponer que f es diferenciable y convexa, o sea, es un problema súper convexo. Y tenemos que mostrar que si x satisface la condición de primer orden, que uno le pone así, que es que menos gradiente esté en el cono normal, ¿sí? ¿Todos se acuerdan que es el cono normal? ¿No? ¿Sí? Bueno, se lo voy a poner igual. El cono normal era esto. ¿Sí? Esto. ¿Sí? El cono normal son como... La explicación geométrica, a mí yo nunca la he entendido muy bien, pero es como... Si ustedes están parados en el conjunto, son como todas las direcciones ortogonales, que es como así. Sí, lo podría dibujar, pero yo creo que en internet hay un mejor dibujo. ¿Ya? Son el cono de direcciones normales. ¿Pero por qué sale eso? Porque al final es como lo que uno le pide al gradiente de la condición de primer orden. Es una forma bonita de escribirla, ¿no? ¿Sí? Después va a ser más útil, pero en este momento no es muy útil. Ya. Entonces tenemos que probar que la condición necesaria es suficiente. Es decir, que si yo la satisfago, entonces voy a hacer un mínimo global de f en C. ¿Ya? Entonces, escribamos qué significa la condición de primer orden en el caso convexo. ¿Sí? Esta era esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es que el gradiente traspuesto x menos x barra es mayor o igual a 0 para todo x en C. ¿Sí? Y para el que no se acuerda por qué pasaba esto, era porque esto era muy parecido al cono tangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el cono tangente es como clausura de R más por esta cuestión? ¿Sí? Pero como que clausura por continuidad uno lo puede sacar, por así decirlo, muy chanta. Pero se puede probar, obviamente. Y el R+, si uno le pide que algo positivo por algo sea mayor o igual a 0, es lo mismo que pedirle que eso mismo sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta es la condición de primer orden. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos probar que es suficiente para el caso convexo? Ustedes tuvieron como... El profe le hizo clase como de funciones convexas, ¿no? ¿Sí? No, o sea, lo asumió y ya sabíamos. Pero le subió como una cosita, ¿no? Le subió esto, ¿no? A ver, veamos si me puedo meter en un curso. Era este mismo. Ay. Este, ¿no? Bueno, les recomiendo revisar esta cuestión porque de hecho yo fui auxiliar hace el 2018 este curso y el mayor comentario fue que la gente no sabía de convexidad y el profe pensaba que sabían, así que les recomiendo revisar esto porque se ocupa, o sea, es muy útil en el curso, especialmente en el momento que están ahora, se ocupa muchísimo. Así que les recomiendo pegarle una leída, de verdad, no es tanto. Por ejemplo, no sé si existió convexito el año pasado. Ah, no, pues además que no. Sí, existió. O sea, Sí, existió, pero Sí. existió como todos los ramos del semestre pasado, que fueron como a medio, entonces como que no se dio tanto. Confirmo, Correa no existe. Más encima. Correa se pegó el Larry y se fue en Sí. semana 4 y no volvió nunca. Correa siempre como que pide hacer ese ramo con otro profe para irse como en la quinta semana y hacer nada. Ya, pero bueno, acá hay hartas cosas de convexidad, pero una de las propiedades importantes de convexidad es cuando la función es suave, que es, si no, esta, ¿sí? O sea, si yo tengo una función convexa diferenciable, va a cumplir esta cuestión. ¿Alguien recuerda esta definición? Creo que la ven hasta en diferencial, así old school es la cuestión. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que la derivada pasa por debajo de la función. Si se acuerdan que uno dibujaba la cuestión así, dibujaba una línea, y esa línea es esta, f de x barra, es como la aproximación lineal afín de la función en ese punto. Y es que la función pasa siempre por arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Impactante. Ya. Ahora que ven esto, ¿a qué se Sí. parece este término? A la condición. A la condición de primer orden, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa si yo considero eso? Si yo considero eso, tenemos esto. O sea, tenemos estas dos cosas, que la condición de primer orden es la de acá arriba y la condición de convexidad para funciones diferenciales es esta. De hecho, es una equivalencia. Ahora, ¿qué pasa si este término, o sea, esto es mayor o igual, si yo acoto este término, ¿cómo me va a quedar la cuestión? Me va a quedar f de x mayor o igual a f de x barra más 0, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? No caché lo último. No entendí. Tenemos estas dos desigualdades, ¿o no? Esto es por la ¿Qué? condición... ¿Qué cosa? Ya, tenemos estas dos desigualdades, ¿sí?
tenemos esta porque nosotros queremos probar que si X satisface esto, entonces X es mínimo global de F, ¿o no? En C, ¿sí? Pero fíjense que tenemos esto, tenemos que el gradiente traspuesto X menos X barra mayor o igual a 0 para todo X en C, y tenemos esta desigualdad también, que está dada por la convexidad y la diferenciabilidad de F, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este término acá, esta desigualdad la reemplazo acá? ¿A qué voy a llegar? Mezclando convexidad y condición de primer orden. ¿Cabrón? Que f de x tiene que ser mayor o igual que F f de de X x barra. barra. Para todo X en C. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, Que es mínimo global. que mínimo, o sea que eso quiere decir que, bueno, acá lo reemplacé, tiré el F de X barra para el otro lado, dejé esto, y esto quiere decir que X barra es mínimo global, ¿sí? Porque es menor o igual a todos los F de X que están en el conjunto, ¿sí? No era tan difícil, ¿ya? De hecho, es tan cortita que al profesor le olvidó mostrarle y por eso fue como ya, sí, son como 2 líneas, ¿ya? Pero por eso les recomiendo harto revisar. Ay, si están aburridos en esta, igual fijo a ver paro, así que no sé. Pero, les recomiendo Tenemos el revisar. paro. Ah, les recomiendo revisar esta cuestión, ¿ya? Ya. Entonces, con esto probamos que condición de primer orden es suficiente para el caso convexo, ¿ya? Con eso lleguemos al problema de la proyección. Ya la proyección la van a estar estudiando harto con el profe esta semana, o la próxima, creo que la clase que viene, y van a ver hartas propiedades de ella, ¿sí? ¿Y por qué más que nada? Porque la proyección se ocupa muchísimo para demostraciones, especialmente cuando tengo conjuntos convexos, y van a aprender separación, ¿ya? No sé si en convexito alcanzaron a ver separación los que estuvieron ahí, pero Sí, alcanzamos. ya, Sí. es como de hecho es como la gran técnica que uno aprende para problemas que relacionan conjuntos convexos, ¿ya? Pero no nos subestimes, ¿eh? No nos subestimes. Oh, No, no. sí, por eso digo Oh, no. algunos, si no todos, de hecho no todos tomaron yo creo convexito. Pero de hecho además que no sé, ¿son todos del DIM o hay alguien que no es del DIM? Porque el curso igual Yo no soy del team. Ah, ya, entonces por eso. Yo tampoco. Ya, bacán. Yo soy de industrial. Ya, pero igual es entretenido el curso, un poco más teórico, ¿no? Ya. ¡Qué mentira, lechuga! Ya. Sigamos. Entonces la proyección es muy importante porque para demostraciones de conjuntos convexos es crucial y la separación, claro, si toman dos conjuntos convexos que son disjuntos, hagan al toque separación o proyección o cosas por el estilo, ¿ya? Ya, entonces, dado un conjunto C convexo cerrado y un punto que no está obviamente en el conjunto, definimos el problema de encontrar la proyección como minimizar esta cuestión, ¿ya? Minimizar x menos y cuadrado con y en C, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el brillo de pedirle que sea, o sea, olvidándonos porque este es como el approach de optimización para este problema, ¿ya? Porque en convexo y análisis convexo lo ven como de otra forma. Este problema es súper bonito, porque ¿qué pasa con la norma al cuadrado? ¿Qué tipo de función es? Estricta. No lineal. Pero más que no lineal, como Suave. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Suave, primera cosa, suave. Porque no es como la Estrictamente norma. convexa, ¿no? Estricta, o sea, Ya no sé por va a estar qué. convexa. Pero de hecho, lo bueno es que es suave y convexa. A diferencia, por ejemplo, de la norma, que no es suave, por ejemplo. No es derivable en cero. ¿Sí? Por si no sabían eso. Eso es muy importante. Por eso la proyección y todos estos problemas normalmente la hacen con la norma al cuadrado porque es muy bonita y suavecita y todo bonito. ¿Ya? Entonces, este problema, se dan cuenta, ustedes van a minimizar una función suave, convexa, en un conjunto convexo. Entonces es un problema convexo, ¿no? Y al ser un problema convexo, tiene solución, tiene una única solución, y además la solución cumple una condición de primer orden, ¿no? Como que es todo muy bonito. Entonces, usted, creo que, no sé si esto es verdad, pero el profe me dijo esto, que en clases probaron que el problema tiene solución y de hecho definieron un operador como PCX, una cosa así. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es que dado un punto que es solución del problema, va a ser solución si solo si satisface esta condición, ¿sí? Que se parece como a la condición de ortogonalidad,
¿Ya? Ya, entonces, partamos eso, ¿sí? ¿Y cómo creen que va a salir esa condición? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cabrón? ¿Alguien? ¿No? Ya. Como con sumar y restar PC, desigualdad triangular, algo así. Ese es el approach de análisis convexo, ¿cachai? Pero ahora como más relacionado a lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Si yo tengo un punto que es solución de este problema, que es convexo, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué va a satisfacer? La ¿Cabros? condición necesaria. La condición necesaria de primer orden, ¿sí? Que más encima para los conjuntos convexos es como bien parecida a esta cuestión, po, ¿no? Como que tiene una resta, algo así. Solamente con un mayor Sí. igual a 0, cosas así. ¿Ya? Ahora, esto, ¿saben cuál es el gradiente de esta función? X menos y cuadrado en norma. Lo pueden calcular a la mala, con derivas parciales. ¿Alguien sabe? ¿Es? ¿Cabrón? ¿Alguien? No, Si ustedes darían, por ejemplo, y menos x al cuadrado con respecto a y, les queda 2 y menos x, ¿o no? ¿Sí? Entonces, Sí. eso me da como la intuición de que el gradiente con respecto, o sea, el gradiente de la función con respecto a y, esta cuestión va a ser como y menos x, como el vector, ¿sí? Entonces, esto se parece bastante al gradiente, ¿o no? Si piensen que PCX, olvídense que es un y que es solución del problema nomás, ¿sí? Entonces, como que por ahí esto está gritando condición de primer orden, ¿sí? Entonces, revisémosla, pues, ¿sí? Entonces, notemos que el problema es convexo, por lo que la condición de primer orden es necesaria y suficiente, ¿sí? Entonces, si yo tomo esta función, f de y igual x menos y, entonces la solución, que le ponemos y igual pc de x, va a satisfacer esta condición, que es la condición de primer orden para el caso convexo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el gradiente de la función? Es y menos x. Si quieren lo puedo... Ah, ¿puedo compartir dos cosas? Oh, Brigio. A ver, ¿están viendo la pizarra ahora? Sí, Solamente la pizarra. Sí. Ya, a ver, calculemos pero entonces solo la pizarra. Ya, bacán. Sí, sí, sí. Entonces calculemos el gradiente de esta función, pues, ¿sí? F de i igual... Esta cuestión. Ay, qué complicado. Ya. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular el gradiente? Como NRN, esto es bien facilito, ¿no? Como derivas parciales, ¿o no? ¿Sí? Ahora, la forma de hacerlo es que notemos que esta cuestión es esto, ¿no? La suma sobre i igual 1 hasta n de i sub i menos x sub... El x es fijo, ¿sí? Acuérdense de eso. Al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo la derivada? Uy, no, la peor. Qué horrible eso. Ay. Es igual de feo, pero salvamos. ¿Qué pasa si yo calculo la derivada con respecto a y de esta cuestión? O sea, en la coordenada i sub i. ¿Cuánto va a dar, cabrón? Yo derivo esta cuestión, po, y todos los términos que no sean el índice i no me van a derivar igual 0, po, ¿sí? Así que solo me va a quedar esto. ¿Sí? ¿Sí, cabrón? Sí. ¿Ya? Entonces eso va a querer decir que el gradiente de f. Disculpa, no te faltaría un 2. Ah, sí, un 2, gracias. De hecho, por lo mismo, como que cuando definen problemas de proyección lo hacen con un medio, para que no salga ese 2, que es como que deja toda la matraca así como fea. Gracias ahí por la corrección. Les va a dar 2. Ay, ¿qué fue eso? 2 o 2 y menos x. Sí, estoy con un mouse, por eso es tan horrible esta cuestión. No es que escriba así en la vida real. ¿Ya? Entonces déjeme hacer bien este... No, está roto. Ahí. ¿Ya? ¿Sí?
Entonces ahí obtengo el gradiente de la función, ¿sí? Entonces volviendo a lo que tenía, que era esto, ¿sí? Entonces el gradiente de la función, bueno, acá me equivoqué, era, como dijo el compañero, 2 y menos x, ¿sí? Entonces si ustedes lo reemplazan, este gradiente en la condición de primer orden, les debería dar 2, este producto mayor o igual a 0, ¿sí? Bueno, pero el 2 lo paso dividiendo a lo mismo, y me da que este término es mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Sí? Y obteniendo lo pedido. Ahora, ¿se entendió cómo sale la matraca por lo menos? ¿Sí? Sí. Ahora les pregunto, ¿por qué con Así es. esto tengo el sí solo sí? Sí, porque yo llegué a que agarré un punto, ¿qué solución iba a satisfacer eso? ¿Por qué tengo la cuestión al revés? También. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Ya. Es porque también tengo la condición es suficiente, ¿sí? O sea, si tengo esta condición, voy a tener la condición de primer orden, ¿sí? Y si tengo la condición de primer orden, como es suficiente para el caso convexo, voy a llegar que entonces ese punto era solución, ¿sí? Por eso. Ya. ¿Dudas de esta cuestión? Yo tengo una duda, ¿qué hiciste con el 2? Ah, es que acá me quedaba un 2, acá me iba a haber quedado un 2, y acá me iba a haber quedado un 2, pero si yo tengo que 2 por algo es mayor o igual a 0, es lo mismo que decir que este es mayor o igual a 0, ¿sí? Cierto, cierto. Sí, ya. Gracias. Ya, ya, pues, entonces tenemos, y todos entendieron por qué la equivalencia se tiene como análoga. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Porque, ya, yo partí con el problema diciendo, tengo una solución del problema, que es I igual PCX. O sea, estoy haciendo de izquierda a derecha, ¿sí? Tomo I igual PCX. Entonces, como es solución, satisface la condición de primer orden que es esta. Y después con esta condición de primer orden, llego equivalentemente a esta condición. Y después con esto llego a la solución. A esta cuestión, ¿sí? Entonces probé la implicancia izquierda-derecha. Ahora, si yo quiero la implicancia derecha-izquierda, tengo que partir acá, tengo esto, pero si tengo esto, tengo la condición de primer orden, ¿o no? ¿Y ¿Sí? no se puede matraquear directamente con equivalencia? Ah, sí, sí, obvio, sí, pero tenés que tener cuidado de decir que la condición de primer orden, porque el paso que yo digo, o sea, tenés que tener cuidado con decir que de llegar de solución a condición de primer orden es a una implicancia en el caso general, ¿sí? Porque es una condición necesaria. Pero como esta cosa es convexa, yo también puedo llegar de condición de primer orden a solución, ¿sí? Entonces, solamente para el caso convexo podéis matraquear la equivalencia, ¿sí? Si este fuera, Gracias. si este fuera un problema cualquiera sin convexidad, no puedo hacer nada de eso, ¿ya? Ya. Entonces, vamos entonces a la siguiente parte, que es otra condición, ¿sí? Entonces tenemos que probar que si C es un cono, ¿todos saben lo que es un cono? ¿Que es cerrado para qué cosa? Claro. Ponderación positiva. Para ponderaciones positivas, ¿sí? Que me puedo como mover para allá, en la misma dirección, ¿ya? Entonces tengo un cono convexo cerrado y tengo que probar que esta cuestión es solución del problema, si solo si pasan estas dos condiciones. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Esta es la que yo encuentro más bonita, ¿sí? ¿Alguien le hace sentido esta? Les puedo hacer un dibujito. Haga un dibujito. Más dibujitos. Le voy a guardar esta cosa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nuestro conjunto supuestamente convexo, ¿ya? Imagínense acá no hubiera fuera un circulito, ¿ya? Entonces, de hecho ni siquiera un cono, perdón. Espérense, denme un segundito. Ya, este sí es como un cono, ¿no? Con todo esto relleno. ¿Ya? Y yo tengo acá mi punto, este es X. ¿Ya? Ahora, ¿dónde debería estar la proyección? Como por acá, ¿o no? Así como acá. Acá va a estar P sub C de X, ¿o no? Ya, pues entonces,
si pueden ver el enunciado, que yo no lo puedo ver, la condición en el cono dice esto: x menos pc. No, ahí sí. Ahí, menos pc x, coma, pc x igual 0. ¿Qué significa que ese producto interno sea 0? ¿Si se acuerdan, cabros? ¿Qué es? ¿Alguien? Por favor. ¿Qué son Que las ortogonales? direcciones son perpendiculares. Ortogonales, ¿sí? O perpendiculares. Entonces, ¿cuál es el vector x menos pc de x? Acá debería ser este, ¿o no? El que era uno, ¿no? Este, ¿o no? El que dibujé ahí. ¿Y cuál es el por ejemplo, si estábamos acá, no sé el origen? ¿Y cuál es el vector pcx? Este, ¿no? Para allá. Entonces, ¿qué nos dice esta condición? Que la proyección es ortogonal. Ahí. ¿Ya? Hay un angulito acá, 90 grados. ¿Ya? Y eso como que es lo que uno conocía antes de la proyección, ¿no? Uno decía ya, como el camino más corto de la cuestión es el que es justo ortogonal. Pero esta cuestión solo pasa en los conos, ¿sí? Porque si es no sé, pues es un circulito y yo tengo acá la proyección, imagínense esto fuera un circulito y no una línea. Acá, de cierta forma, es como ortogonal, pero no tengo con qué definir, pues, porque es como con este o con este acá, entonces como que por eso hay una desigualdad en el caso conjunto cualquiera, pero en los conos que tienen esta forma súper específica, se da esa ortogonalidad. ¿Ya? Ya lo voy a guardar. Ya. Espérense. Ahí, ¿ya? Entonces, vamos a probar esta equivalencia, ¿ya? O sea que hay esta condición de ortogonalidad y pasa esta cuestión con todos los puntos del cono, ¿ya? Entonces, ya, o sea, acá les spoileé, pero la implicancia de la derecha es la más fácil, porque ¿qué pasa si yo sumo estas dos desigualdades? Llego a esto, ¿no? ¿Sí? Y nosotros ya probamos que si un punto satisfacía esta cuestión en un convexo, era la proyección, ¿o no? ¿Sí? Entonces, sumando de derecha a izquierda, si yo sumo estas dos desigualdades, obtengo esta, que es una condición suficiente para hacer la proyección. Así que con esa estamos listas. ¿Ya? Ahora, para la implicancia de izquierda a derecha, ahí sí que vamos a tener que ocupar la propiedad de ser cono, ¿no? Porque hasta ahora no la hemos ocupado. ¿Sí? Entonces, para la hora de implicancia, primero notemos que como X es cerrado, entonces la proyección va a estar en el conjunto, ¿ya? Eso no pasa en los abiertos, por ejemplo. ¿Sí? Y como la proyección está en el conjunto, y este es un truco usual en los conos, acá el I, porque esto yo lo tengo de verdad para todo I en C, el I lo puedo cambiar por la proyección, ¿o no? O por algo la proyección. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo cambio por I igual 2 veces la proyección? Ahí voy a tener que X menos PCX va a ser 2 veces la proyección menos la proyección, y eso va a decir que X menos la proyección, coma la proyección, va a ser menor o igual a 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema con ese argumento? Hacerlo al tiro. ¿Puedo decir que 2 veces la proyección está en C? Si C es cualquier conjunto. No. No. No, po. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué pasa eso? Porque C es cono, po. ¿Sí? Entonces, como C es cono, va a estar, bueno, 1/2 la proyección y 2 veces la proyección va a estar en el conjunto. Entonces, si yo lo reemplazo en las desigualdades, voy a tener que X menos proyección como proyección es menor o igual a 0. Y si yo reemplazo 1/2, acá me va a quedar 1/2 menos 1, eso es menos 1/2. De esta cuestión es menor o igual a 0. ¿Pero qué quiere decir este menos? Yo lo paso para allá, paso multiplicando toda la cuestión, y me va a decir que X menos la proyección, como la proyección va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo mayor o igual a 0 y menor o igual a 0? Es 0, ¿o no? Entonces, ocupando estas dos desigualdades, obtengo que
X menos la proyección como la proyección es igual a 0. Y esa es la condición de ortogonalidad. ¿Ya? Y ahora, como nosotros tenemos... ¿Cómo sale la otra? La del I, cabro. ¿A alguien se le ocurre? Momento, porfa. Para copiar. Momento. Sí, Pregunta, dale. ¿por No, qué, sí. o sea, el PCX pertenece a C porque, o sea, ¿por qué pertenece a C? ¿Porque es cerrado? ¿Porque es el mínimo del problema? Porque es cerrado. La proyección en los cerrados, en los convexos cerrados, lo podéis pensar también como un problema de optimización, pues como ocupando Weierstrass, ¿o no? ¿Ustedes vieron eso? Que es como mínimo de función en cerrado, toda la cuestión, existe, como que la solución, si existe, está en el conjunto, ¿sí? Entonces, como este es un problema convexo en un conjunto cerrado, la solución que me minimiza la norma va a ser un elemento del conjunto, ¿sí? Ahora, si fuera abierto, no puedo decir esto, ¿sí? Y tiene sentido, pues, si ustedes hacen un dibujito como de un conjunto abierto, que es como le hacen como puntitos en el borde, la proyección va a estar como en el borde, pero en ese borde no está en el conjunto porque es abierto, ¿sí? Esa es como la idea al final. ¿Se cacha? ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Ya. Entonces, ahora para llegar a la segunda desigualdad de I, lo único que hago es lo único que hago es a ver. Estamos haciendo de izquierda a derecha, ¿o no? Sí. Como PC es solución del problema, satisface esta condición, ¿sí? Que es la condición de primer orden. Pero ahora yo sé que X menos PCX, PCX es 0, ¿sí? Así que si yo lo separo en los dos términos, me va a quedar X menos PCX, Y más algo que es 0, menor o igual a 0. Así que me queda que X menos PCX, Y es menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se cacha, cabros? Sí. Ya. La clase hasta las 5:30, ¿cierto? Sí. Ya. La última pregunta es bien complicada, pero estamos medio cortos de tiempo, pero yo creo que o sea, en el caso que haya clases la próxima semana, la Majo la va a hacer, yo creo. Pero revisémosla igual, ¿ya? Porque el profe me pidió ver otras propiedades de la proyección, pero no creo que alcance, pero se la recomiendo revisar, sí, que es que la proyección es, ¿cómo se llama esto? Es no expansiva. ¿Saben qué significa eso? ¿No? No. No expansiva es que es de constante Lipschitz menor o igual a 1, ¿sí? Es decir que PC de X... Eso, Eso está como no, contrastante. no, contractante es que Lipschitz menor a 1, ¿sí? Esa es la diferencia, puede ser 1, a eso me refiero. Ok, gracias. Porque puede ser que no achique la cuestión, ¿cachai? Pero es como, en particular contractante es no expansivo, pero no al revés, ¿ya? Y eso, bueno, está en todos lados, de ahí, de hecho, a ver si lo buscamos o no después. A ver, el profe no lo subió, no, ya. Pero ahí o sea, le voy a decir al profe que no la vi y él la va a ver, ¿ya? Ya. Entonces ahora, esta es la siguiente pregunta, tenemos 10 minutos, así que yo creo que más que nada se las voy a presentar y no vamos a alcanzar a hacer nada, ¿ya? Porque de verdad es un poco complicada, ¿sí? Pero es como para que empiecen a como cranear un poco que los problemas de optimización no son solo como en RN, ¿ya? Ya. Este es un problema que el profe trabaja caleta, ¿sí? Es como, de hecho, es como una de las cosas que trabaja teórica mucho, ¿sí? Que se llaman los problemas de programación semi-definida positiva, ¿sí? Es un problema de optimización, pero a diferencia de lo que ustedes han visto, no está en RN, es un problema de optimización en el espacio de las matrices, ¿sí? De las matrices simétricas. Ahora, ¿qué pasa con el espacio de las matrices simétricas? Es como bien parecido a Rn algo, ¿no? ¿Sí? Porque lo que puedo hacer es como agarrar los términos y como ponerlos cada uno en un vector gigante y al final como que van a ser como isomorfos, ¿sí? Entonces, este problema igual se puede ver como un problema de optimización en Rn, solamente que complica mucho más si tú hacías ese paso como a vectores y toda esa cuestión. Entonces, se estudia principalmente como matricialmente, ¿ya? Y en este espacio,
define el espacio, una matriz simétrica y simétricas semidefinidas positivas. ¿Todos se acuerdan que era semidefinida positiva? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Eran las que era Yo no me acuerdo. esto. Era cuando los valores propios eran mayores o iguales a 0, ¿no? Esa es una equivalencia, es una de las posibilidades. ¿Sí? Pero como la definición es esta, es que x traspuesto a x es mayor o igual a 0 para todo x en Rn. Ahí, ¿ya? Esta era la definición de semidefinida positiva, y definida positiva era sin igualdad, ¿ya? Ahora, hay harta equivalencia, una es la que dijo el compañero, que los valores propios sean todos mayor o igual a 0. Hay una con los determinantes, como que los subdeterminantes sean todos positivos. Son todos equivalentes, ¿ya? ¿Sí? Sí. Entonces, en este espacio, S+, definen un producto interno que es este. Y, x. Y esta es la traza. ¿Todos se acuerdan qué es la traza? Si no se acuerdan, es la suma de los componentes de la diagonal. ¿Ya? Este producto interno, ¿ya? Y uno lo ve y dice, oh, ¿qué carajo esta cuestión? Porque es como rara, pero si uno lo escribe, o sea, lo matraquea, uno llega a que esto, al final la suma de los i, j igual 1, es una doble suma hasta n de i sub ij x y j. ¿Sí? Si uno puede llegar como matraqueando la traza del producto matricial y toda esa cuestión. ¿Pero qué significa esto? Este producto interno al final lo que es multiplicar componente a componente las matrices y sumarlo. Por eso todos ven que es súper parecido a Rn, ¿no? O sea, no Rn este mismo n, pero otro n. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, el profe que les dejara como propuesto, probar que esto me define una norma, como el producto interno, o sea, i, es la norma de i al cuadrado, que es euclidiano, toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que teníamos. Entonces, en este espacio me definen este producto interno y me definen un problema de programación semidefinida positiva, que es esto, ¿sí? O sea, minimizar una aplicación lineal sobre la matriz, que es c, x, sujeto a unas restricciones lineales de igualdad y que la matriz sea semidefinida positiva. Ahora, ¿cuál es la idea? Es que esto es como los problemas de programación lineal son un caso particular de esto, ¿sí? En problemas de programación lineal estándar. ¿Vieron problemas de programación lineal con el profe, no? O sea, como que se los mostró, ¿o no? Los PL. Eso como minimizar C traspuesto X sujeto a una matriz AX igual B con X mayor o igual a 0. Esto es la misma cuestión, pero con matrices, ¿sí? Ahora, el brillo de esto es que es un problema 10 veces más complicado para afrontar que un problema de programación lineal. Y aunque no lo crean, es mucho más común, ¿sí? Entonces, bueno, no creo que tengamos tiempo para raquear nada, pero la idea de esta pregunta es primero encontrar el cono tangente, que viene estándar porque este conjunto es convexo, ¿sí? Así que cumple las mismas propiedades. ¿Por qué es convexo? Porque son restricciones lineales y el conjunto de las semidefinidas positivas es convexo, así que sigue siendo convexo, ¿sí? Eso es como fácil de probar. Y se puede decir que la función objetivo también es convexa, ¿sí? Entonces, el cono tangente se puede calcular con la clausura, toda esta cuestión de siempre, ¿sí? Esto no lo voy a revisar ahora porque quedan 5 minutos. Y nos hacen probar un resultado súper interesante, es que el problema es acotado, o sea, tiene cota inferior o tiene solución. Sí, existen como multiplicadores, que son estos mu i, y una matriz semidefinida positiva, tal que el costo, el C, se puede escribir de esta forma, ¿sí? Si no me equivoco, esto se parece un poco a Farca, pero no estoy 100% seguro. Que eso también lo van a revisar ahora. O sea, lo van a revisar en clase, ¿ya? Y bueno, no creo que les pueda desarrollar porque como ven es harta materia,
pero un paso importante que quiero que vean todos, antes que se queden con esta idea, porque el problema es bien complicado. O sea, si ustedes lo intentan hacer solo, es muy difícil que les salga, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿sí? Háganlo con la pauta o revisen la pauta. ¿Sí? Para probar que el problema es acotado, para un lado es muy fácil, ¿sí? Porque ustedes tienen que, si el costo se escribe de esta forma, cuando ustedes se lo apliquen a la matriz Z, les va a quedar esto, ¿sí? Y ahora hay otra propiedad que no definí, es que en las matrices semidefinidas positivas, este producto interno entre ellas siempre es positivo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo escribí. Entonces les va a dar que la función de costo va a estar acotada por mu i por esto. Pero ¿cuánto vale ahí por z? Si es factible, cabrón. ¿Qué necesitaba para ser factible? Satisfacer esto, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces cuando ustedes lo reemplacen ahí, les va a quedar la suma de los mu i bi más este producto interno. Pero como este producto interno es positivo, o sea, es mayor o igual a 0, ustedes pueden acotar por 0 y les va a dar que la función objetivo en el conjunto factible va a ser siempre mayor o igual a esta cuestión. A esto. Y este es un valor acotado, ¿no? No varía con no depende del z, por así decirlo. Entonces esto les va a dar que la solución es acotada. O sea, era bien simple esta implicancia. Ahora, la implicancia difícil es la de izquierda-derecha. ¿Sí? Y esta les voy a mostrar un truco y ahí no creo que siga la clase, pero es para que vean por qué todo tiene sentido de lo que estuvimos haciendo recién. ¿Sí? Entonces, para la otra implicancia, lo que uno hace es tomar un óptimo del problema, o sea, lo hace por contra recíproca, suponer que esto es mentira y llegar a una contradicción, ¿sí? El lado derecho. Entonces, tenemos que X sea un óptimo del problema y suponemos que no existen muis y matrices semidefinidas tal que pase esto. Lo que queremos probar. Entonces, ¿qué significa esto? Y este es el paso, pero que de verdad lo van a ocupar toda su vida cuando vean cosas de convexidad. Cuando yo tengo algo que no es de cierta forma y esa forma tiene como media pinta de ser un conjunto convexo, uno hace esto, ¿sí? Entonces C no va a estar en este conjunto, que es el generado por los AI más I mayúscula como I en R y en S más, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende este conjunto, cabrón? Sí. No. Ya. Ya, entonces... Justo dime. como que la ventana del Zoom me tapa justo la línea, lo que decís como, oh, este es el trucazo. Ya, espérate, voy a... Déjame... La podéis cerrar tú mismo. No, puedo hacer esto. Bajar. ¿Ahí se ve mejor? ¿Esto? ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Entonces, C no va a estar en este conjunto. Ahora, les pregunto, ¿este conjunto es convexo, no? Bueno, ahí está el spoiler. Pero sí, es convexo. ¿Y por qué? O sea, ustedes pueden probar la convexidad con los lambda y toda esa cuestión. También es entretenido. Pero se pueden dar cuenta que esto es, de verdad, es la suma entre S más, por esto, y el espacio vectorial generado por los A sub I. Así que convexo más un espacio vectorial es muy convexo, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo, y este es el truco crucial, yo tengo un elemento que no está en un conjunto convexo. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer con eso, cabrón? Y con esto terminamos la clase. Si yo tengo un elemento que no está en un conjunto convexo. Sacarle la proyección. Proyectar. Proyectar, ¿o no? Y la proyección va a cumplir todas estas propiedades bacanes con el producto interno que acá me tienen que comprar que funciona con este producto interno también, ¿sí? Entonces lo que hago yo es, existe una proyección que tiene que ser distinta de C porque C no está en B, A y B es cerrado, que además va a satisfacer esta desigualdad, ¿ya? Que es la desigualdad que probamos en la P2, ¿ya? Para todo Z en B. Y ahora, ¿cuál es la idea? La idea es llegar a una contradicción, ¿sí? Con esto. ¿Sí? Pero no se preocupen tanto de esto, lo importante es que cachen el truco de que si yo tengo un elemento que no está en un convexo, puedo o proyectar o cuando vean en clases puedo separar. Ahí ustedes tienen que cachar cuál les sirve más. ¿Sí? Ahora, con esta desigualdad... Dime. ¿Aló? Hola.
¿Alguien dijo algo? ¿No? Entonces, con esta desigualdad vamos a jugar todo el rato en la pregunta, ¿sí? Y esa no es demasiado larga, hago 1000 cosas, y llegamos a que la proyección, o sea, con toda la matraca, llegamos a esta desigualdad, con la desigualdad inicial que les había mostrado antes, y esto va a ser la norma S menos P. Entonces, si yo tengo una norma que es menor o igual a 0, es que la norma es 0, ¿o no? ¿Sí? Y si yo tengo que la norma es 0, esto es 0, así que la proyección es igual a C, pero eso no puede pasar, porque C no está en el conjunto, ¿ya? Y esa es la contradicción. Esa es como la típica contradicción con proyección, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llegó a eso? Fue harta matraca, pues sí, miren, harta pega, ¿ya? Si ustedes la quieren revisar, pero por temas de tiempo no vamos a poder hacerlo. Pero eso, ¿sí? ¿Dudas de lo que vimos hoy día? ¿Alguien? ¿Cabros? ¿No? Ir al baño. ¿Cómo fue la clase? O sea, es la primera vez que hago, así que acepto, o sea, clase online, así que acepto feedbacks. Yo creo que hablo muy rápido y el micrófono se va a escuchar como medio malito, ¿no? Sí, eso estuvo bueno, pero ir un poco más lento para poder ir Sí, como copiando y entendiendo a la vez. Ya, perfecto. Sí, como que se avanza demasiado rápido, entonces uno está copiando, pero estoy como explicando lo que viene y es como ¡ah! Sí, Desesperación. es bien complicado. Por Es eso, difícil. por eso mismo yo creo que los auxiliares, si hay clase online, los auxiliares van a ser bien cortitos, sí, porque de verdad, para hacer como una clase auxiliar normal, uno se echaría como 3 horas acá en internet, así que van a ser bien cortitas ya, para que sean un poquito más lentos. ¿Sí? Igual como que ocupamos la hora y media del auxiliar ahora. Ah, sí, pero por ejemplo, el auxiliar que había hecho al principio era como mucho más largo, de hecho eran como 4 partes en la P3, así que Ahí. Ya. yo creo que van a seguir igual de cortitos, ¿sí? Pero eso, cabros, pues sí, voy a dejar de grabar ahora, sí, tengo que poner, no sé qué hacer.